palabra alergia como tal, literalmente significa reaccionar de forma distinta. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro organismo está reaccionando ante una sustancia que normalmente reaccionaría de una forma X, pues de una manera mucho más exacerbada, ¿no? Entonces, clínicamente a la alergia se le llama reacción de hipersensibilidad, porque está sensible, hipersensible, nuestro sistema de inmunidad. Y he puesto también en mayúsculas sistema de inmunidad, porque no es solo nuestro sistema inmune, sino el conjunto de nuestro sistema de inmunidad, que luego aclararemos esto un poquito más, pero aquellos que estuvieron en el webinar sobre la inmunidad ya lo saben. Entonces, nuestro organismo lo que ocurre ante la alergia es que reacciona hipersensiblemente ante una sustancia que en un momento dado interpreta que es algo que puede ser dañino para sí mismo, y entonces es un estresor, lo entiende como un estresor, y a este estresor aplicado a este proceso de alergia se le llama alérgeno. Un alérgeno puede ser bien que nuestro sistema de inmunidad lo identifique porque lo inhalamos, es decir, como la alergia estacional de ahora mismo, que la mayor parte de nosotros lo tenemos, bien también porque se ha ingerido, es decir, que yo ingiero un alimento y me provoca una reacción alérgica, inoculado, que significa que está inyectado, me lo inyectan, como puede ser que te inyecten un medicamento y tengas una reacción alérgica a este, o por vía tópica, que lo que significa es que la aplicación de esta sustancia en mi piel o en mis mucosas me provoca esta reacción, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, esta reacción de hipersensibilidad viene por parte del sistema completo de inmunidad, que no solamente está formado por nuestro sistema inmunológico, sino que también está formado por nuestro sistema nervioso y nuestro sistema neuroendocrino, que luego iremos hablando un poquito más y entendiendo más sobre esto, ¿vale? Pero son estos tres sistemas nuevamente los que trabajan en conjunto durante la alergia, y también van a participar los tres juntos para poder eliminar el anclaje que perpetúa el proceso alérgico, ¿vale? Esto es súper, súper importante que se nos quede súper claro. Entonces, ahora vamos a mirar un poquito más, a recordar un poquito más cómo era nuestro sistema inmunológico, una de esas partes que forman nuestra inmunidad. El sistema inmunológico era ese sistema que estaba formado por nuestros soldados, ¿no? Nuestro ejército, que está formado por células. Van a o bien estar siempre patrullando o bien de vez en cuando salen si se necesita hacer algo más específicamente. Además de las células, el sistema inmunológico estaba formado por órganos específicos donde estas células, estos soldados, se forman como tal, como si fuesen escuelas, ¿vale? Entonces, hay diferentes órganos que están repartidos por el cuerpo, y entonces todos estos órganos van a recibir una inervación, de ahí la conexión con el sistema nervioso. Y la activación o no de la formación de estas células inmunitarias va a venir a través del sistema nervioso. Para entender qué sucede en la alergia, sobre todo en el proceso activo de la alergia, es decir, cuando tenemos la sintomatología, vamos a ver un poquito más, entender un poquito más cómo está formado nuestro sistema inmunológico. El sistema inmune se divide rápidamente en dos sistemas. Una inmunidad que siempre está presente, innata, que es esa que os digo que es que los soldados siempre están patrullando, y los soldados que siempre están patrullando, pues son estos de aquí, ¿no? Estas diferentes células, que nos vamos a fijar esta vez en los basófilos y en los eosinófilos. Y luego tenemos la inmunidad adquirida, que es esa que no siempre está, sino que aparece o se genera en base a demandas específicas, como por ejemplo, las células que intervienen aquí son los famosos linfocitos, tanto T como B. Ahora mismo, con esta situación que tenemos del coronavirus, estamos oyendo hablar muchísimo sobre los anticuerpos, ¿no? Y las inmunoglobulinas M, las inmunoglobulinas G. Pues estas inmunoglobulinas están formadas por linfocitos B, que son las células que están formando parte de esa inmunidad que aparece específicamente cuando hay una demanda específica del cuerpo. Y en el caso de la alergia, lo que sucede, aumentan
las inmunoglobulinas E, aumentan los eosinófilos y aumentan los basófilos, ¿vale? Esta es la respuesta inmunitaria. Digo esto para que lo sepáis porque cuando hay una analítica, si os dan una analítica donde aparece el conjunto de células inmunitarias, de los leucocitos, los famosos leucocitos, vais a ver eosinófilos y basófilos. Si están elevados en un porcentaje que normalmente simplemente con que sea mayor al 1% ya nos indica que hay algún tipo de reacción alérgica, ya sea mayor o menor, ¿vale? Pero vosotros mismos, si os hacen una analítica, lo podéis interpretar. Y las inmunoglobulinas E son aquellas que nos van a analizar específicamente para saber a qué tenemos alergia. Porque esas inmunoglobulinas se forman cuando ya el cuerpo ha interpretado claramente a qué tengo que reaccionar. Entonces esos linfocitos generan inmunoglobulinas específicas ante ese alérgeno, ante ese estresor que interpreta mi cuerpo que ahora mismo puede ser dañino. Las fases de la alergia en el momento en el que está activa, en el que tenemos sintomatología, por eso lo he dividido como en 3, ¿no? Que tendríamos, son 3, pero están las 3 siempre funcionando a la vez, son un todo. Porque a la vez que se reconoce el alérgeno, es decir, que mi cuerpo interpreta que hay un estresor en mi cuerpo, la respuesta inmune se pone en marcha y a la vez se pone en marcha la respuesta inflamatoria. Esto es súper, súper importante. Siempre que hay una respuesta inmunitaria, siempre hay una respuesta inflamatoria y viceversa. Siempre que hay una respuesta inflamatoria, siempre hay una respuesta inmunitaria. Es decir, si yo me hago un esguince, mi respuesta inmune también se va a activar. Y esto lo digo y lo aclaro claramente, porque uno de los indicativos que vamos a tener en analíticas también es el aumento de la famosa también ahora PCR, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una proteína totalmente inespecífica. No nos indica nada más que simplemente que algo está inflamado en nuestro cuerpo. No nos indica nada más. Si nos miden la PCR y sale positiva, solamente nos dice que hay algo inflamado. Es necesario un análisis mucho más exhaustivo para verificar qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Además, estos eosinófilos tienen como unas mochilitas, están llenas de una sustancia que es la histamina. Cuando tenemos una fase alérgica activa, cuando estamos en fase alérgica activa, nuestro nivel de histamina en sangre también aumenta. Y esta histamina es una sustancia que siempre está presente en respuestas inflamatorias, siempre. Lo que pasa que cuando hay una alergia más importante, aumenta muchísimo más, muchísimo más. Entonces, súper claro, que nos quede súper claro para entender el abordaje siguiente que os voy a proponer, es que siempre que hay una activación del sistema inmune, siempre hay una inflamación, siempre. Y se va a segregar una gran cantidad de sustancias que participan en los procesos de inflamación. Entre ellos, la histamina, en el caso de la alergia, es súper, súper importante. Cuando estamos en fase activa, es decir, ahora mismo, por ejemplo, Carol, que está bastante mal de su alergia, el mejor abordaje que podemos hacer, porque ahora mismo cuando estamos en fase alérgica, normalmente médicamente, ¿qué nos dan? Normalmente nos dan antihistamínicos, ¿no? ¿Por qué? Para intentar bajar la histamina en sangre que yo tengo ya adentro. Entonces, el abordaje natural se basa en tener una alimentación que sea baja en aminas. Las aminas son unos compuestos que sobre todo están formados de nitrógeno, por eso amina, como el amoníaco, que tiene muchísimo nitrógeno. Esas aminas son la base, los ladrillos para formar histamina. Si ya tenemos una gran cantidad de histamina que estamos generando nosotros endógenamente, internamente, con la alimentación lo que pretendemos es no aumentar esa cantidad de aminas para generar más histamina. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que vamos a hacer con nuestra alimentación es dar los nutrientes necesarios a nuestro organismo para que esa respuesta inflamatoria que se ha activado por ese proceso inmunitario se resuelva de una manera correcta.
y digo se resuelva y no bloquear, porque la respuesta inflamatoria es fisiológica, es buena, es sana, es saludable, es necesaria para que los tejidos que están implicados en esa respuesta se reparen, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante darle al cuerpo los nutrientes necesarios para que pueda resolver por completo el proceso. Esta es el resumen básico de la alimentación que tenemos que tener durante la fase activa, cuando tenemos síntomas. Por una parte, tendríamos que disminuir cierto tipo de alimentos y por otra parte, debemos aumentar frutas como manzana, arándanos, frambuesas, ciruelas y cerezas. ¿Por qué? Porque tienen muchísima cantidad de vitamina C. Y diréis, pues vale, si tienen mucha cantidad de vitamina C, ¿por qué en disminuir me pones los cítricos, el limón, la naranja, el pomelo, el kiwi, que tienen también un montón de vitamina C, ¿no? Pues la respuesta a esto es porque los cítricos generan una respuesta de activación de la histamina. Entonces necesitamos unas frutas muy específicas que contengan vitamina C, pero que no me aumenten la respuesta histamínica, ¿vale? Y esas frutas son estas que tenéis aquí. Todos estos productos de aquí, a disminuir, casi todos son que contienen bastantes aminas. Por ejemplo, el té y el café también tienen aminas, compuestos nitrogenados. Entonces, en vez de tomar té y café, deberíamos sustituirlo por achicoria. Otra cosa a disminuir, el chocolate. Por esa azúcar, al principio le he dicho, mejor saber preparar un helado de algarroba. La algarroba se compra en herbolarios igualmente, que la achicoria también, y es el sustitutivo perfecto, ¿vale? La carne de cerdo es lo que más aminas tiene. Entonces, sustituirlo, prácticamente evitarlo. Y en sustitución deberíamos aumentar esto, ¿no? Jamón ibérico, pescados azules pequeños y huevos ecológicos. Y preguntaréis, jamón ibérico es carne de cerdo también, ¿verdad? Cierto, es carne de cerdo. Pero la diferencia es que al ser ibérico tiene muchísimo más omega 3. Y esto balancea el hecho del proceso inflamatorio. Entonces, si hay algo que podamos tomar del cerdo es jamón ibérico. Disminuir también leche y lácteos. En sustitución sí que podemos tomar leche de coco, que es una grasa muy, muy buena, y añadiéndole un poquito de cúrcuma, que es un antiinflamatorio, es un resolvente inflamatorio por excelencia, que sirve en todos los sistemas orgánicos. Disminuir también el vino tinto, y aquí la mayor recomendación en este momento es beber agua, incluso aumentar bastante la ingesta de agua. Que el cuerpo realmente necesita eliminar a través de la orina las sustancias que estamos generando endógenamente. Entonces necesitamos darle al cuerpo agua, líquido, para que el filtrado se produzca de una manera adecuada. Pasamos a hablar sobre las solanáceas, que además de aminas, también son alimentos proinflamatorios. Las pepitas de estos productos, de estos alimentos, generan respuestas inflamatorias, sobre todo en nuestro intestino, que es el órgano de mayor mucosa de contacto en nuestro cuerpo, y regula las respuestas inflamatorias del resto de mucosas, como son las respuestas respiratorias, por ejemplo. Sustituir, pues aumentar muchísimo, muchísimo las verduras de hoja verde y las crucíferas. Las crucíferas son sobre todo las coles de Bruselas, la coliflor, todo lo que son así las coles. Y eliminar también los frutos secos, que tienen muchas aminas. En sustitución sí que podemos tomar semillas de cáñamo, que tienen muchísimo poder antiinflamatorio, y las semillas de chía, que tienen muchísimo compuesto de omega 3, ¿vale? Podríamos parar aquí, ¿no? Porque el abordaje médico normalmente se basa en esto. La medicina convencional lo que hace es tienes alergia, te doy un antihistamínico, pero podemos ir mucho más allá y entender por qué podemos ir mucho más allá y por qué de manera natural podemos ayudar a nuestro cuerpo a resolver esto. Y esto lo quiero dejar claro, ¿por qué? Porque lo anterior que he comentado es súper necesario en el momento en el que estamos con la alergia, porque nos va a ayudar a sobrellevar los síntomas, pero no es la solución. La solución no es reducir el nivel de histamina, sino ayudar a mi cuerpo a que deje de reaccionar de esta forma ante esa sustancia. Porque normalmente las alergias lo que ocurre es que
no siempre han estado presentes en nuestra vida, sino que aparecen en un momento dado. Para que mi cuerpo memorice que esa sustancia ha empezado a ser peligrosa o yo he empezado a interpretar que es peligrosa, es porque algo ha sucedido y mi cuerpo lo ha tenido que memorizar. Entonces, para entender esto, volvemos otra vez a insistir en que el sistema de inmunidad, esa respuesta hipersensible, que es la alergia, está mediada por el sistema inmunológico, que ya hemos hablado de él, pero también de nuestro sistema nervioso y nuestro sistema neuroendocrino. Entonces, nuestro sistema nervioso, recordamos, lo podemos dividir entre sistema nervioso consciente y sistema nervioso inconsciente. Sistema nervioso consciente son todas aquellas partes del sistema nervioso, aquellas que participan para que yo haga una acción consciente. Es decir, si yo quiero coger mi móvil, yo pienso en que quiero coger mi móvil, muevo mi brazo, cojo el móvil, todo eso es vehiculizado y mediado por el sistema nervioso consciente, pero el 99% de nuestras funciones son inconscientes y están mediadas por el sistema nervioso autónomo o inconsciente, que es este que tenéis aquí ahora en pantalla. El sistema nervioso inconsciente, a su vez, está dividido en dos, que digamos que sería como el yin y el yang. El simpático sería el yang y el parasimpático sería el yin. Y es simplemente para entender que, por ejemplo, yo no tengo que pensar conscientemente, no tengo que activar mi sistema nervioso consciente para que el corazón lata. Lo hace de manera autónoma. Entonces, mi sistema nervioso parasimpático va a hacer que mi frecuencia cardíaca baje y mi sistema nervioso simpático va a hacer que aumente. Y así con casi todas las funciones orgánicas y viscerales, incluyendo las funciones orgánicas de esos órganos que estaban formando parte del sistema inmunológico, como son los ganglios linfáticos, como son el bazo, como son todos aquellos órganos que forman células inmunitarias. Y además tenemos ese tercer sistema que interviene en nuestras respuestas de inmunidad, que es el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino es un conjunto de glándulas que están en la línea media de nuestro cuerpo, pues por ejemplo, de abajo a arriba, sean nuestras gónadas, en el caso de las mujeres los ovarios, en el caso de los hombres los testículos, el páncreas y las glándulas suprarrenales también pertenecen al sistema neuroendocrino, el tiroides, el timo también, que falta aquí, pero nos vamos a centrar esta vez, de nuevo, en las glándulas del sistema neuroendocrino que están dentro de nuestro cráneo, que son hipotálamo e hipófisis. Esta pareja, hipófisis e hipotálamo, son los jefes de orquesta de todas nuestras respuestas hormonales y nuestro sistema hormonal también participa en la regulación inmunitaria. Nos vamos a centrar en él, ¿para qué? ¿Y por qué? Porque es una parte fundamental del sistema límbico. El sistema límbico se llama límbico porque está en el limbo, ¿vale? Viene de este término. ¿Por qué? Está en el limbo entre esa parte de nuestro encéfalo, que es la corteza cerebral, lo que hay por encima más superficial, que es toda esa parte que procesa las funciones conscientes, precisamente. Y está entre esta parte consciente y una parte mucho más interna e inconsciente y visceral, que estaría en esta zonita de aquí. Entonces es un punto intermedio que, sobre todo, es el lugar donde se procesan la mayor parte de nuestras emociones y además es la zona que interviene de sobremanera en la fijación de nuestros recuerdos, nuestra memoria, aparte de intervenir en funciones básicas metabólicas como la regulación de nuestra temperatura, funciones vegetativas como nuestra respiración, nivel de oxígeno, cosas que no tenemos que pensar conscientemente, y también funciones reproductivas, ¿vale? Pero ahora mismo nos vamos a centrar en que es la parte fundamental en la que procesamos nuestras emociones y fijamos nuestros recuerdos, es donde se gestiona la memoria. Os hago una pregunta abiertamente y es, ¿qué vivencias recuerdas mejor? Pues se sabe
y todos lo podemos comprobar si echamos mano a nuestro archivo, ¿no? Es que las memorias, los recuerdos que más recordamos, valga la redundancia, son aquellos que tienen más carga emotiva. Aquello que te ha tocado emotivamente es aquello que se fija en tu sistema límbico. Si te toca realmente, si te emociona, es cuando tú lo recuerdas. Y seguro que tenemos recuerdos de pequeños en los que, pues es que recordé claramente en el momento en el que estaba súper feliz, que me regalaron no sé qué, el momento en el que sentimos emociones muy fuertes, tanto positivas como negativas, ahí es donde se va a fijar y nuestro sistema límbico va a retener esta información. Y a cuento de que esto viene todo esto con la alergia, ahora lo vamos a entender, ¿vale? Pero esta frase que he puesto aquí también la quería dejar claro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos teniendo una vivencia que emocionalmente es muy importante, es decir, que tiene una carga emotiva elevada, es carne de cañón para ser un recuerdo muy, muy anclado en nuestro sistema límbico. Cuando estamos teniendo una vivencia emotiva muy fuerte y a la vez esa experiencia es vivida con estrés, el estrés en sí va a favorecer que esa experiencia se fije en nuestros recuerdos, es decir, se fijen en estas zonas del sistema límbico. Pero a la vez lo que ocurre es que se fija de tal manera en la que luego va a ser un poquito más complicado recuperar esos recuerdos. Y esto es totalmente normal y necesario. ¿Por qué? Porque el dolor emotivo es interpretado y gestionado exactamente igual que el dolor físico en nuestro cuerpo. Es decir, si yo siento un dolor muy fuerte, o sea, yo solamente puedo gestionar aquel dolor que puedo soportar. Y es lo mismo para el dolor emotivo. Yo solamente voy a querer recordar aquella experiencia que pueda gestionar, que es lo que suele ocurrir en los procesos de alergia, que hay un impacto fuerte que hace. Es en ese momento en el que al experimentar una vivencia fuerte hay como un bloqueo, se produce una asociación, mejor dicho, en nuestro sistema límbico, interpreta que esa sustancia que está en el ambiente es lo peligroso para mí y por eso empieza a reaccionar. Entonces, para entender esto, os propongo un ejercicio de los dos yoes. Un yo es el que experimenta y un yo es el que recuerda. Entonces, primero vamos a hablar con el yo que experimenta. El yo que experimenta es aquel que está presente vivenciando una experiencia, ¿no? Entonces, de cara a la alergia, y estas son las herramientas de las que hablaba para solventar el anclaje emocional que perpetúa el proceso alérgico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es recordar con el mayor detalle posible cuándo fue el primer episodio en el que yo experimenté alergia. Y entonces podemos tirar de calendario, es decir, pues creo que fue en tal época, a lo mejor no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sí recuerdo algo de esa época. Y una vez tenemos esto claro, lo que pasamos es a analizar si ocurrió algún acontecimiento importante en nuestra vida entre ese momento en el que yo recuerdo que tuve esa alergia y los 6 meses anteriores. Incluso dependiendo de la alergia, que hay veces que es fuerte, necesitamos irnos un poquito más atrás, incluso 9 meses antes. Esto a veces no es fácil, ¿vale? De hecho, si necesitáis ayuda de forma individual, porque os cuesta encontrar esto, yo os puedo ayudar, ¿vale? Si queréis me podéis escribir por privado y escribirlo, que mi yo experimental, que el yo que experimentó esa vivencia, escriba con el mayor detalle posible y el mayor número de palabras con carga emotiva. Es decir, para poneros un ejemplo, os pongo mi ejemplo, ¿vale? Mi ejemplo claro. Yo cuando tenía unos 8 años más o menos, una mañana me desperté con ronchones en la piel, en la cara interna de mis brazos. Y me picaban, fuimos al médico y me hicieron un exudado, me hicieron un cultivo y determinaron que era una respuesta alérgica al pelo de perro, de los perros.
A mí siempre me han gustado los animales, o sea, siempre me han apasionado, soy una amante loca de los animales de la naturaleza. Y entonces, para mí fue un shock tremendo. Entonces, os estoy contando esto para que veáis lo que os estaba comentando, es de describirlo con el mayor número de palabras de carga emotiva. Es decir, yo os estoy describiendo que para mí fue un shock ya es una palabra con carga emotiva. Para mí fue un shock el saber que de repente tenía alergia a unos seres que amaba profundamente. ¿Veis todas las cargas emotivas que estoy describiendo? Entonces, en ese momento, para mí fue malísimo, lo pasé fatal, porque yo pensé, no voy a poder volver a tocar a los animales. Y tengo una madre enormemente sabia con la que empezamos a investigar, ¿no? A observar qué es lo que había acontecido. Y observamos que 3 semanas antes, yo había tenido un susto tremendo con un perro, fui a abrazarlo y en ese momento me echó o sea, se puso un poco agresivo y entonces me ladró muchísimo, yo me asusté muchísimo. Sigo describiendo el proceso de una forma con palabras de carga emotiva, ¿vale? Entonces, yo me asusté muchísimo, entonces reculé y me fui a casa llorando. Y 3 semanas después me salió esto. ¿Por qué me salió esto? ¿Y por qué 3 semanas después? Porque a las 3 semanas yo volví a tener contacto con otro perro y quise abrazarlo y volví a sentir ese miedo y me contuve de abrazarlo. Y yo cuando contacto y abrazo, ¿dónde tengo más contacto en la piel? En la cara interna de mis brazos, ahí me salieron las ronchas. Ese es mi anclaje emotivo. Entonces, la solución no fue, porque yo solventé esa alergia, la solución no fue evitar el contacto con el animal, sino darme cuenta que el anclaje fue mi miedo al contacto con ese animal. Y verificando esto, lo que hicimos fue, hice un esfuerzo ayudado de mi madre para continuar el contacto con los animales y empezaron a desaparecer las ronchas y no volvieron a aparecer en mí. Ese fue mi anclaje emotivo y mi experiencia personal. Entonces, para que veáis esto que os digo del ejercicio de describir este episodio con el mayor número de palabras con carga emotiva. ¿Para qué? Para despertar esas memorias que se me han quedado en el sistema límbico. ¿Os acordáis todo esto que hemos hablado antes, vale? Todo eso que se me ha quedado ahí lo estoy despertando a través de este yo que experimenta. Ahora, si nos quedásemos aquí, lo único que estaríamos haciendo es reactivar el proceso sin darle una solución, ¿vale? Necesito hacer algo más. Necesito una goma de borrar para borrar esa historia. La mejor goma de borrar que tenemos en los procesos emotivos es la aromaterapia. ¿Por qué? El sentido del olfato tiene conexión directa con el sistema límbico. Es la manera más rápida y directa de acceder al sistema límbico. Voy directamente. Entonces, ¿por qué utilizamos la aromaterapia? ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo estoy reactivando una memoria que probablemente me despierte estrés, me remueva cosas, y yo voy a necesitar utilizar aromas agradables para mí para disminuir esa carga estresora, para darme una información de tranquilidad. Entonces, para todas aquellas y todos aquellos, si ya utilizáis la aromaterapia de una manera convencional, seguramente tengáis un kit de aromaterapia y entonces, si queréis hacer este ejercicio para resolver el anclaje emotivo, yo os recomiendo que utilicéis el aceite esencial que en ese momento sintáis que más bienestar os produce al oler. Es decir, yo, por ejemplo, yo trabajo con Caricia, ¿vale? Que es una marca que me encanta y yo tengo mi kit de diferentes aceites esenciales. Entonces, si yo me pongo a hacer ese ejercicio de resolver ese anclaje emotivo, yo voy a
ir oliendo uno a uno de mis aceites esenciales, cada uno de los que yo tengo, y voy a encontrar uno en el que diga, uff, para mí hoy es para mí hoy es albahaca, claramente, ¿no? Entonces yo guardaría este aceite esencial, me lo guardo para las siguientes fases en las que vayamos a seguir avanzando, que ahora os explico, ¿no? Para aquellos que no tengan conocimiento de aromaterapia, que no tengáis en casa, igualmente podéis contactar conmigo y yo os puedo ayudar tanto a conseguirlos como a encontrar el aceite esencial que sea adecuado para vosotros en este momento, ¿vale? Y una vez que tengo ese aceite esencial escogido, voy a utilizar la escritura consciente. Entonces, si veis lo que estamos haciendo es, por una parte, con la aromaterapia, con los aceites esenciales, utilizamos una herramienta que va directamente a lo inconsciente. Y con la escritura consciente utilizamos una herramienta a través del consciente. Yo con palabras voy a influir en mis recuerdos incorporando nueva información, una información que yo voy a incorporar posteriormente a ese recuerdo que yo ya tengo anclado. Porque he de deciros que los recuerdos, el proceso físico en el que se anclan esos recuerdos en el sistema límbico, no está sellado. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque tengo la posibilidad de reescribir mi historia. ¿Cómo la voy a reescribir? Pues vamos al siguiente ejercicio y último ejercicio que os propongo para desactivar este anclaje que perpetúa la alergia. Vamos a invocar al yo que recuerda. Y esto es muy bonito porque recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Voy a volver a pasar conscientemente por mi corazón esa experiencia que se me ha quedado anclada y a través de la que he asociado que esa sustancia que estaba presente en el aire en el momento en el que yo viví esa experiencia que me marcó, yo voy a cambiar los anclajes a través de mi escritura consciente. Porque el yo que recuerda, cada vez que recuerda, elige cómo lo quiere recordar. Y es un narrador de historias. Puede cambiar esa historia que mi memoria me está contando en el pasado. Porque una vez ya tenemos la fecha clara de cuando apareció mi primer episodio, he investigado en mi memoria vital y he encontrado esa vivencia que me marcó y en la que sucedió esa asociación de esa sustancia con esa vivencia, y por eso yo ahora lo interpreto como una sustancia peligrosa para mí y es un alérgeno en este momento. Ya que tenemos eso claro, he descrito claramente cómo vivía aquello, he escogido y tengo mi aroma para borrar esas cargas emotivas que tengo fijadas en mi sistema límbico, y ahora voy a reescribir de forma consciente esa vivencia que apunté en el ejercicio anterior del yo que experimenta. Y esta vez vamos a usar el mayor número de palabras con carga emotiva, pero en este caso positivas. Es decir, todas estas que veis aquí, por ejemplo, son ejemplos de palabras con carga emotiva positiva. Os recomiendo encarecidamente un libro que se llama La ciencia del lenguaje positivo. Lo que voy a hacer es, yo por ejemplo, ¿os acordáis cómo os describía el proceso en el que yo generé esa alergia al pelo del perro, en el que describí emotivamente el shock que me produjo, que estaba súper triste, patatín, todo esto, la carga emotiva en ese momento, pero después yo os he contado que he dicho una frase en concreto que ha sido: el amor que yo siento por los animales siempre va a ser superior al miedo que sentí por la experiencia agresiva o el contacto agresivo de ese perro en concreto. Esto es súper potente, ¿vale? O sea, no os podéis hacer una idea de lo potente que es. Y es súper, súper necesario hacerlo en un momento adecuado. Y esto también es importante saberlo. ¿Por qué? Porque para borrar, desactivar ese anclaje, se necesita mucha energía.
energía real, ¿vale? ATP, de consumo energético de nuestro metabolismo. Necesitamos mucha energía. Entonces, si estamos en un momento vital en el que tengo muchas cosas ante mí, necesito gestionar muchas cosas, quizás no tenga la energía suficiente para desanclar esto. Quizás necesito hacer una preparación previa, utilizar suplementación, alimentación X. Habrá personas que sí que puedan hacerlo y por eso yo lo enseño, porque puede que tú seas una de esas personas que en este momento de tu vida puedas empezar a hacer esto. Pero si crees que necesitas una ayuda extra, yo te puedo ayudar a encontrar el camino para llegar al punto en el que la desactivación del anclaje sea posible, ¿vale? Como resumen, durante esta escritura consciente que os estaba diciendo, en el que vamos a utilizar el mayor número de palabras de carga emotiva, a la vez siempre vamos a utilizar nuestros aceites esenciales. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento en el que yo estoy releyendo la historia anterior, que yo tenía una carga bastante negativa de recuerdo, cada vez que yo sienta eso, ¿no? Vea que estoy repitiendo cosas a nivel negativas, utilizo otra vez mi aceite esencial para recuperar bienestar, para volver a borrar. Es como cada vez que yo leo algo negativo, un recuerdo negativo, saco mi goma de borrar y borro para conseguir más energía, más bienestar, más serenidad, para reescribir consciente y amorosamente mi historia. Entonces, lo importante es saber por qué mi cuerpo ha memorizado en un momento dado que esa sustancia ahora es dañina para mí, me provoca algo. Eso es lo importante. Y en el momento en el que tengo claro cuál ha sido esa vivencia, reescribir esa historia que tengo almacenada en mi recuerdo, porque no solo es posible, sino que es maravillosamente necesario para nuestro sistema.